En la antigua Mesopotamia, cada cierto tiempo, un nuevo rey hacía algo extraordinario. Subía a lo alto del templo y proclamaba lo que se llamaba una tabla limpia. Un borrón y cuenta nueva. Todas las deudas quedaban canceladas. Los esclavos por deudas recuperaban su libertad. Las tierras confiscadas a familias endeudadas les eran devueltas. Hammurabi lo hizo 4 veces. Otros reyes mesopotámicos lo hicieron también. No por generosidad. Por supervivencia. Porque sabían que si las deudas crecían sin control, la sociedad se fracturaba. Los campesinos endeudados abandonaban sus tierras. Los soldados endeudados no querían luchar. Y un imperio sin campesinos ni soldados no dura mucho. La pregunta de qué hacer con las deudas cuando se vuelven impagables no es nueva. Es una de las más antiguas de la civilización. Y la respuesta que cada sociedad da a esa pregunta revela sus valores más profundos. ¿Es la deuda una obligación sagrada que debe cumplirse siempre? ¿O hay momentos en que perdonar la deuda es lo justo, lo necesario, lo humano? Hoy cerramos esta temporada con la pregunta más difícil de todas. A lo largo de esta temporada hemos visto cómo funciona el interés, cómo el interés compuesto amplifica todo, cómo los bancos centrales usan los tipos para gestionar la economía, qué es la inflación y qué pasa cuando se descontrola, qué ocurre cuando los precios caen, y cómo la deuda mueve los ciclos económicos. Hoy vamos a dar un paso atrás y mirar la deuda desde otra perspectiva. No la técnica, la moral, la filosófica, la humana. Porque detrás de cada cifra de deuda hay personas. Y la pregunta de si esas personas deben pagar siempre, pase lo que pase, o si hay circunstancias en las que la sociedad debe decir basta, es una pregunta que no tiene respuesta fácil. La idea de la cancelación periódica de deudas no era exclusiva de los reyes mesopotámicos. Aparece codificada en uno de los textos más influyentes de la historia. En el libro del Levítico, capítulo 25, la Torá establece el año del jubileo. Cada 50 años, las deudas deben ser perdonadas. Los esclavos liberados. Las tierras devueltas a sus propietarios originales. La lógica era profunda. La tierra pertenece a Dios, no a los hombres. Por tanto, no puede venderse de forma permanente. Y las personas, creadas a imagen divina, no pueden ser esclavizadas permanentemente por una deuda. No está claro hasta qué punto el jubileo se aplicó realmente. Los historiadores debaten si fue una práctica real o un ideal teórico. Pero la idea es poderosa. Dice que la acumulación indefinida de deuda es incompatible con una sociedad justa. Que la deuda necesita un mecanismo de reinicio. David Graeber, el antropólogo cuyo libro Deuda, los primeros 5000 años hemos mencionado en temporadas anteriores, argumenta que las tablas limpias mesopotámicas y el jubileo hebreo eran respuestas prácticas a un problema real. Sin mecanismo de perdón, las deudas tienden a acumularse hasta el punto de fracturar la sociedad. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Y codificaron la solución en la ley y en la religión. La Iglesia Católica medieval convirtió la prohibición del interés en una de sus posiciones teológicas más firmes. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, refinó el argumento de Aristóteles. Cobrar interés por un préstamo, decía, es cobrar por el tiempo. Pero el tiempo pertenece a Dios. Cobrar por algo que pertenece a Dios es robar a Dios. Era un argumento elegante y demoledor. Y la Iglesia lo impuso con severidad. Los usureros no podían recibir los sacramentos. No podían ser enterrados en suelo sagrado. Eran, a efectos prácticos, excomulgados. Pero la economía medieval necesitaba crédito. Los comerciantes necesitaban financiación para sus expediciones. Los reyes necesitaban dinero para sus guerras. Y así se desarrolló un sistema paralelo ingenioso. Los contratos de cambio, como mencionamos en el primer episodio, disfrazaban el interés como beneficio del cambio de divisas. Las letras de cambio financiaban el comercio internacional con un margen implícito que era, en todo menos en nombre, interés. Los montes de piedad, creados por los franciscanos en el siglo XV, ofrecían préstamos a los pobres cobrando una cantidad pequeña para cubrir costes. ¿Era interés? La Iglesia dijo que no. Los críticos dijeron que sí. El debate fue feroz. Y los prestamistas judíos, como vimos, ocuparon el hueco que los cristianos no podían llenar abiertamente. Prestaban a interés a los no judíos, como su ley permitía. Se hicieron indispensables. Y se hicieron odiados. La conexión entre los judíos y el dinero en el imaginario europeo tiene sus raíces directas en las prohibiciones de usura cristianas. Es una de las consecuencias más oscuras de una ley religiosa sobre la economía. El Islam tomó un camino diferente, que merece ser explicado con más detalle. La prohibición del riba en el Corán no distingue entre interés moderado e interés abusivo. Todo interés está prohibido. La razón fundamental es que el interés fijo garantiza un beneficio al prestamista independientemente de lo que ocurra con el prestatario. Y eso, para la tradición islámica, es injusto. La alternativa que desarrollaron los juristas islámicos se basa en el reparto de riesgo.
En un contrato de mudaraba, una persona pone el capital y otra pone el trabajo. Si el negocio va bien, ambos comparten los beneficios según un porcentaje acordado. Si va mal, el inversor pierde su capital y el gestor pierde su tiempo y su esfuerzo. Ambos asumen riesgo. Nadie gana garantizado a costa del otro. En un contrato de musaraca, ambas partes ponen capital y comparten tanto los beneficios como las pérdidas. Y en un contrato de murabá, el banco no presta dinero. Compra el bien que el cliente necesita y se lo revende a un precio mayor, pagadero a plazos. No hay interés explícito. Hay un margen comercial. ¿Es realmente distinto del interés? Los críticos señalan que en la práctica, los resultados financieros suelen ser similares. Los defensores responden que la estructura importa. El reparto de riesgo crea una relación más equitativa entre las partes. La finanza islámica mueve hoy más de 3 billones de dólares en activos a nivel mundial. Es una industria enorme que demuestra que es posible construir un sistema financiero funcional sin interés explícito. Si es genuinamente diferente o una etiqueta sobre la misma realidad es un debate que sigue abierto. En la Inglaterra del siglo XIX, si no podíais pagar vuestras deudas, ibais a la cárcel. Literalmente. Las prisiones de deudores eran una institución establecida. Charles Dickens, cuyo padre estuvo preso por deudas en la cárcel de Marshalsea, las inmortalizó en sus novelas. En La pequeña Dorrit, la protagonista nace y crece dentro de una prisión de deudores. La lógica era perversa. Si no podéis pagar, os encarcelamos. Pero en la cárcel no podéis trabajar. Y si no podéis trabajar, no podéis ganar dinero. Y si no podéis ganar dinero, nunca podréis pagar. El sistema condenaba al deudor a un ciclo imposible. Las prisiones de deudores fueron abolidas gradualmente a lo largo del siglo XIX. Y su abolición reflejó un cambio profundo en la forma de pensar sobre la deuda. Se empezó a aceptar que a veces la deuda es impagable, no por maldad del deudor, sino por circunstancias fuera de su control. Y que la sociedad necesita mecanismos para gestionar esa realidad, leyes de bancarrota que permitan empezar de nuevo. Hoy la bancarrota personal existe en la mayoría de los países occidentales. Es un reconocimiento de que la deuda impagable destruye vidas, y que mantener a alguien atrapado para siempre en una deuda que no puede pagar no beneficia ni al deudor ni al acreedor. En 2010, el mundo descubrió que Grecia no podía pagar su deuda soberana. El déficit real era mucho mayor de lo que el gobierno había declarado durante años. Lo que siguió fue una crisis que dividió a Europa. La Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea, exigió austeridad a cambio de rescates. Grecia recibió 110.000 millones de euros en 2010, y más después. Pero a cambio tuvo que recortar salarios, pensiones, sanidad. Subir impuestos. Privatizar activos públicos. Los resultados fueron devastadores. La economía griega se contrajo un 25%. El desempleo alcanzó el 27%. Entre los jóvenes, más del 50%. Una cuarta parte de la riqueza del país se evaporó. El argumento a favor de la austeridad era que Grecia había vivido por encima de sus posibilidades. Había gastado más de lo que ingresaba durante años. Y ahora tenía que pagar las consecuencias. El argumento en contra era que los ciudadanos griegos no habían decidido las políticas que crearon la deuda. Pero estaban pagando sus consecuencias. Las pensiones recortadas no las sufrían los políticos que habían mentido sobre las cifras. Las sufrían jubilados que habían trabajado toda su vida. En 2011, se negoció una quita del 50% de la deuda griega en manos de acreedores privados. 100.000 millones de euros perdonados. Pero la ratio deuda-PIB siguió subiendo, porque la economía se contraía más rápido de lo que se aliviaba la deuda. La crisis griega puso sobre la mesa la pregunta más incómoda de la economía moderna. Cuando un país no puede pagar, ¿quién debe asumir el coste? ¿Los ciudadanos, que no crearon el problema? ¿Los acreedores, que prestaron sabiendo los riesgos? ¿Los contribuyentes de otros países, que financian los rescates? No hay respuesta fácil. Pero la pregunta es esencial. A otra escala, la misma pregunta se plantea en Estados Unidos con la deuda estudiantil. Más de 42 millones de americanos deben colectivamente alrededor de 1.800.000 millones de dólares en préstamos de estudios. Es la segunda mayor categoría de deuda del país, solo por detrás de las hipotecas. Un estudiante medio se gradúa con unos 30.000 dólares de deuda. Muchos deben mucho más. Y los intereses, que como vimos en el episodio sobre el interés compuesto se acumulan implacablemente, hacen que muchos acaben debiendo más de lo que pidieron prestado incluso después de años pagando. Los defensores del perdón de deuda estudiantil argumentan que el sistema está roto. Las universidades han subido los precios de forma desproporcionada. Los salarios de los graduados no han seguido el ritmo. Y una generación entera está lastrada por deudas que le impiden comprar casas, formar familias y contribuir plenamente a la economía. Los opositores argumentan que perdonar deuda es injusto con quienes ya pagaron.
con quienes eligieron universidades más baratas, o con quienes decidieron no estudiar. Argumentan que crea un precedente peligroso y que el coste lo pagan los contribuyentes. Ambas posiciones tienen argumentos válidos. Y la tensión entre ellas refleja algo fundamental. La deuda siempre tiene dos caras. Cada deudor tiene un acreedor. Y lo que beneficia a uno perjudica al otro. A lo largo de esta temporada hemos explorado tres fuerzas que están profundamente conectadas. El interés es el precio del tiempo. Determina el coste de endeudarse y la recompensa de ahorrar. La inflación es el precio de todo. Cuando sube, el dinero vale menos. Cuando baja demasiado, la economía se paraliza. Y la deuda es el puente entre el presente y el futuro. Permite consumir hoy lo que se pagará mañana. Pero cuando se acumula en exceso, puede destruir economías y sociedades. Estas tres fuerzas interactúan constantemente. Los bancos centrales suben los tipos de interés para controlar la inflación, pero eso encarece la deuda. La inflación reduce el valor real de las deudas, beneficiando a los deudores pero perjudicando a los ahorradores. Y la deuda excesiva puede generar tanto inflación, si se monetiza, como deflación, si se desmorona. Entender este triángulo es entender el motor invisible de la economía moderna. No veréis estos mecanismos en las noticias presentados así, con esta claridad. Pero están detrás de cada decisión del Banco Central, de cada crisis financiera, de cada debate sobre política económica. La deuda no es solo un número en un balance. Es una relación de poder. Cuando un país debe dinero a otro, las condiciones del préstamo pueden dictar su política interna. Grecia lo vivió. Argentina lo ha vivido repetidamente. Los países del África subsahariana lo viven hoy, dedicando una parte enorme de sus presupuestos al servicio de deudas contraídas hace décadas, en condiciones que a menudo beneficiaban más a los prestamistas que a los receptores. Cuando una familia debe dinero al banco, esa deuda condiciona todas sus decisiones. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Dónde vivir? Si pueden permitirse tener hijos. La deuda no es solo economía. Es vida. Y la pregunta moral fundamental sigue siendo la misma que plantearon los reyes mesopotámicos, los profetas hebreos, los filósofos griegos y los teólogos medievales. ¿Hasta dónde debe llegar la obligación de pagar? ¿Hay un punto en el que la deuda deja de ser una obligación justa y se convierte en una cadena injusta? Cada sociedad responde a esta pregunta de forma diferente. Y esa respuesta dice más sobre sus valores que cualquier discurso político. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la cancelación de deudas es una de las prácticas más antiguas de la civilización. Desde las tablas limpias mesopotámicas hasta el jubileo hebreo, las sociedades antiguas sabían que la deuda sin límite destruye el tejido social. Segunda, la prohibición de la usura moldeó los sistemas financieros de 3 civilizaciones. El cristianismo la prohibió y la circunvaló. El islam la prohibió y construyó un sistema alternativo. El judaísmo la restringió entre correligionarios. En los 3 casos, la ley religiosa tuvo consecuencias económicas enormes. Tercera, el debate sobre la moralidad de la deuda no es histórico. Está vivo. Grecia, la deuda estudiantil americana, los países en desarrollo atrapados en deuda soberana. La pregunta de quién debe pagar y cuándo es justo perdonar sigue sin una respuesta única. Hemos explorado el precio del dinero, la fuerza de la inflación y la maquinaria de la deuda. Estas son las fuerzas invisibles detrás de cada decisión económica. Pero todas estas fuerzas operan en un lugar donde compradores y vendedores se encuentran, donde los precios se forman, y donde las reglas de la oferta y la demanda lo gobiernan todo. En la próxima temporada, entramos en el mercado.